Buenos días, que el Señor les bendiga. Qué gozo poder estar una vez más con ustedes aquí por estas redes. Le damos gracias al Señor por permitirnos esta tecnología y poder compartir este tiempo con ustedes, poder gozarnos juntos en la alabanza desde la distancia, pero en el mismo espíritu. Le damos gracias al Señor por eso y ahora vamos a compartir la palabra de Dios. Les invito a que abra su Biblia en Mateo capítulo 16, versículo 18, un texto bíblico que sabemos y conocemos bastante. Mateo capítulo 16, versículo 18. Se lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le invito a que cierre sus ojos un momento. Vamos a pedirle al Señor que añada el sazón a esta palabra, que su presencia hable, que su espíritu nos hable a través de su palabra. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por la palabra y por las riquezas que hay en ella. Hoy, Señor, pedimos una vez más tu unción. Necesitamos tu revelación y el poder de tu espíritu para compartir tu palabra, tanto para el que la entrega como para el que la recibe, Señor. Estamos creciendo y aprendiendo juntos. Te ruego que la presencia de tu espíritu obre en la vida de cada uno, Señor, de los que escuchan, que seas tú tocando, avivando, restaurando, haciendo lo que tiene que hacer, y que esta palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito para el cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le puse como título a este mensaje: seguimos siendo su iglesia. ¿Por qué seguimos siendo su iglesia? Porque a veces se nos olvida quiénes somos. Somos la iglesia del Señor aquí en la tierra, la que Él instauró. Y Él dijo aquí en Mateo 16, 18, antes de morir, Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el propósito del Señor era que las puertas del infierno, que ningún poder satánico, ninguna obra del enemigo, ni externa ni interna, dañe a la iglesia del Señor, sino que por el contrario podamos ser edificados en Cristo y crecer, porque Él sigue diciéndole allí: te daré las llaves, y todo lo que ates en el cielo será atado, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. O sea, nos dio un poder y una autoridad tremenda. Pero como iglesia se nos olvida la posición que tenemos y la responsabilidad también que tenemos aquí en la tierra. Haciendo un poco de estudio de la iglesia primitiva, podemos encontrar allí en Hechos, si usted lee Hechos, los que han leído la Biblia, o al menos el libro de los Hechos, es un libro espectacular que habla de la historia de la iglesia, o los hechos del Espíritu Santo en la iglesia aquí en la tierra cuando recién inició, después de que Jesús se fue al cielo. Vemos allí una iglesia poderosa que no se conformó con lo que le estaba sucediendo en el momento, y que no se conformó al temor, porque si vemos, la iglesia estaba atemorizada, estaban los discípulos allí llenos de temor, llenos de un poco de miedo, de frustración. Ellos tenían una expectativa diferente. Ya lo hemos hablado de que Jesús iba a reinar de otra forma, y vino y murió. Entonces ellos quedaron como desconcertados, y aparte de desconcertados, ellos estaban muy temerosos, porque así como mataron a Jesús, los podían matar a ellos. Pero el Señor, antes de irse, les dio una promesa grandísima, que era la del Espíritu Santo, que iba a venir sobre ellos. Entonces ellos fueron a buscar esa promesa, ¿sí? Y vemos a una iglesia primitiva que oraba ferviente y continuamente. En Hechos capítulo 1, en el versículo 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces vemos a una iglesia que perseveraban en oración.
Una iglesia que no cesaba de orar. No cesaba de orar, mantenía una continua oración, una continua búsqueda del Espíritu Santo. Ellos dijeron, bueno, tenemos una promesa y es la promesa de la venida del Espíritu Santo y tenemos que buscarla. Y empezaron a clamar y a buscar hasta que en 40 días vino y fueron embestidos por el poder del Espíritu Santo. Vimos una iglesia y yo quiero que usted y yo, mientras vamos leyendo algunos versículos de Hechos, donde vamos a ver algunas características de la iglesia primitiva o de la primera iglesia, no vayamos comparando con ellos, ¿sí? Estas comparaciones, dice que las comparaciones son odiosas, pero esta comparación es buena, porque nos va a poner en un plano donde nos vamos a dar cuenta si estamos cumpliendo con el rol y con el papel de iglesia que debemos cumplir, que estamos llamados a cumplir. Y dice que oraban fervientemente. Aparte de eso, dice que mantenían recibiendo las enseñanzas de los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículo 42. Aquí lo tenemos, Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos mantenían una comunión unos con otros, ¿sí? Mantenían la comunión unos con otros. Es importante que esta comunión se mantenga. Dice que mantenían y perseveraban en la enseñanza de la doctrina que les enseñaban los apóstoles. Esto ¿cómo lo podemos ver en el tiempo de hoy? Lo vemos como sujeción. Dice que ellos perseveraban en esa doctrina, en lo que ellos les enseñaban. Ellos no iban buscando a otros por allá a ver qué enseñanza me aparece en el Google, ¿cierto? Que no había Google, ¿no? Estamos especulando. Pero ellos no iban a mirar a ver qué papiros otros por allá raros encontraban. No, ellos mantenían siempre fieles a las enseñanzas que les daban los apóstoles, ¿sí? Y es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. La enseñanza que nos dan. Como iglesia tenemos que mantener una fidelidad a la enseñanza que nos dan nuestros pastores, nuestras autoridades, los que el Señor ha puesto, a donde el Señor nos ha plantado. Cuando empezamos a buscar enseñanzas en otros lados, mire que el apóstol Pablo, él les decía, tengan cuidado, no se desvíen, tengan cuidado de las enseñanzas que vienen a darles otros, porque siempre eso va a traer confusión, engaño, distracción y a la larga va a traer un fruto incorrecto. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas, porque no es la doctrina que debemos estar recibiendo. Es como cuando usted le gusta estar comiendo comida de la calle, puede causarle una indigestión, ¿sí? En algún momento puede tener algo que no le va a caer bien a su organismo, a diferencia de la comida de la casa, que usted ya sabe que comió, que le echaron. Al menos si le pasa algo, usted dice, bueno, ¿qué ingredientes le echaron a esa comida de mi casa? Entonces en su casa le van a decir, no, le echamos esto, le echamos lo otro a la comida, y vamos a poder evaluar de dónde viene la situación. Pero si usted está alimentándose de un lado, alimentándose del otro, va a traer consecuencias y problemas espirituales a su vida, y a la larga no va a saber ni de dónde fue que usted cogió esa infección, porque está escuchando muchas voces. Y algo que tenemos que tener en cuenta, la iglesia primitiva mantenía la enseñanza de los apóstoles. Sí, no me lo estoy inventando, yo estoy diciendo en Hechos 2:42, mantenían perseverando en la enseñanza de ellos, en la doctrina. No se iban a buscar otras doctrinas, estaban allí, fieles. Mantenían en la comunión unos con otros. Hablamos de unidad, de amor, de respeto mutuo con mis hermanos. No mantenían hablando mal del otro, ni chismeando del otro, ¿sí? Estamos sacando las cosas buenas de la iglesia primitiva. Y no mantenían chismoseándose los unos a los otros, sino que mantenían en la comunión, en esa unidad del Espíritu que el Señor mandó, porque esa es otra cosa. El Señor dijo, sean uno, como yo soy uno con el Padre. Entonces, en esa unidad
del Espíritu mantenían ellos, y por eso la iglesia crecía y se fortalecía cada vez más. Porque si no hay unidad, no hay crecimiento. Y una vez más voy a traer a colisión la Torre de Babel. La Torre de Babel, ¿por qué estaban logrando tanto? Dice la Biblia que iban a llegar al cielo y el Señor dijo, oh my God, tenemos que detenerlos. Y la única forma de detener al ser humano cuando se une es dividiéndolos. ¿Sí? Porque somos fuertes en la unidad, y el Señor, como nos hizo con esa característica de poder ser fuertes cuando nos unimos, lograr cosas espectaculares y sobrenaturales, por eso nos dio esa misión y nos dijo, manténganse en unidad. Sean uno entre ustedes, ámense los unos a los otros y sean unos como el Padre es uno conmigo. Y ellos empezaron a seguir esa norma y mantenían esa comunión los unos con los otros, ayudaban, ¿sí?, el uno al otro, y mantenían en el partimiento del pan, mantenían allí gozosos, ¿sí?, todos en un mismo sentir. Y en las oraciones, siempre la oración en la iglesia primitiva estaba siempre allí, la enseñanza de los apóstoles, la palabra de Dios. Siempre un discípulo del Señor, recuerda que somos iglesia, la iglesia debe estar cimentada en la palabra. Usted y yo no podemos decir soy iglesia, soy parte del cuerpo de Cristo y no leo la Biblia. Ay, es que yo me alimento, por ahí vi la prédica de Enlace, la prédica de YouTube, la prédica del apóstol Chanchinfán que apareció. No necesitas estar en otros lados, mira la palabra y escucha la doctrina de tus pastores, lo que te enseñan en tu iglesia, ¿sí? Aliméntate y crece, así como lo hizo la iglesia primitiva. También dice que ayunaban, pedían dirección para enviar a otro. Esto está en Hechos capítulo 13. Vamos allí a Hechos, vamos a pasearnos un poquito por Hechos, porque es toda la historia de Hechos. Les invito a que lean este libro de Hechos. En el capítulo 13, el versículo 2 y 3, dice así: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mire tan tremendo, todo bajo la dirección del Señor, bajo la oración, bajo el ayuno. Alguien que diga seguir al Señor y no le guste la oración, está mal. Que no le guste el ayuno, está mal. Que no le guste la lectura de la palabra, está mal. Porque si sus pastores, si sus líderes le instan a que lea la palabra, a que ore, a que se alimente en el Señor, no es por su mal, es por su beneficio, es para su bien, es por su bendición. Entonces usted y yo tenemos que mantener una doctrina sana. Y la doctrina sana está en seguir, en buscar la palabra, en leer la palabra, en orar, en ayunar, en entrar en comunión con el Espíritu Santo. Eso no es que soy la iglesia y entonces con solo llamarme cristiano, llamarme iglesia, y nos falta sal, nos falta sabor, nos falta luz. La luz es la palabra. La luz es el Espíritu Santo en nosotros. Y entonces, si no tenemos la luz, si no tenemos la sal, ¿a dónde vamos a llegar? Tenemos que mantener esa comunión. Dice en Hechos 2, capítulo 2, versículo 45, dice lo siguiente: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ellos no estaban buscando acumular, llenarse, enriquecerse. Ellos estaban buscando el bien de la iglesia, ¿sí? Vendían y buscaban el bien del uno, el bien del otro.
Venían, vendían las cosas y lo traían a los pies de los discípulos y de los apóstoles, perdón. Y los apóstoles eran los que administraban. Entonces ellos decían, bueno, esto lo vamos a usar para ayudar a este hermano que es pobre. Esto lo vamos a usar para ayudar a las viudas. Esto lo vamos a usar para dar de comer. Esto lo vamos a usar para comprarle zapatos a este otro. Esto lo vamos a usar para ayudarle a esta hermana que quedó sola. Y cada uno entregaba de lo de él para dar a los demás. Esto hacía la iglesia primitiva. Y ahora, ¿qué cuestionamiento? ¿Cómo cuestionamos la recolección de una ofrenda, de un diezmo? Eso no, eso qué tal, ¿acaso es que Dios necesita plata? Pero el Señor, la iglesia primitiva, hizo lo que el Señor le mandó a hacer. El Señor Jesús, él mismo tenía tesorero. ¿Tenía tesorero para qué? Para que le contara cuántos sacos tenía, cuántas túnicas. No, un tesorero es para contar la plata. Él manejaba la plata. Y dice la Biblia claramente que las mujeres eran las que sostenían más el ministerio de Jesús. Habían apóstoles, discípulos, todos ellos, todo el mundo daba. Pero es que nos gusta mucho cuando Jesús alimentaba y multiplicaba los peces y los panes. Pero no vemos la parte donde también el pueblo daba, donde la iglesia daba. Y el Señor, al instaurar su iglesia, al levantar su iglesia, dejó esto como un principio, lo cual hacían ellos muy bien. Oraban por los enfermos, oraban por los muertos, los enfermos se sanaban, los muertos se levantaban. Allí Pedro fue y oró por Tabita, estaba muerta y el Señor la levantó de los muertos. Oraban por enfermos y ellos eran sanos de sus enfermedades. Algo bien importante, la iglesia primitiva no cesaba de predicar. Hechos capítulo 5, versículo 42. Hechos 5, versículo 42, dice así: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No se predicaban a ellos mismos. No predicaban un evangelio raro de ir sacando una exégesis, de ir sacando un poco de cosas por allá extrañas, palabras rebuscadas. No predicaban y no usaban sus medios en ese tiempo. En este tiempo, traigámoslo, los medios que tenemos, el internet, el voz a voz, todo. No usaban esos medios para criticarse unos a otros, no usaban esos medios para criticar a los pastores, no usaban esos medios para criticarse y morderse, como dice la Biblia, unos con los otros. Usaban esos medios para predicar a Jesucristo. Porque es que muchos usan los medios para criticarse entre otros, para criticar a otros, y lo que están es haciendo una imagen de un Cristo distorsionado, y que la gente que no conoce diga: yo no quiero ser cristiano si voy a ser así como este o como esta. Ellos no cesaban de predicar a Jesucristo, de dar un testimonio de un Cristo vivo que me salvó, que me transformó, que me cambió, que me llamó de las tinieblas a la luz. Un Cristo vivo que me restauró, que murió por mí en la cruz y por lo tanto soy nueva criatura, que ahora hizo que el poder del Espíritu Santo viniera sobre mí y viva dentro de mí y pueda yo ser diferente. Ahora puedo tener los atributos de Dios. Los atributos morales, como son el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la fidelidad. Atributos morales de Dios que nosotros por nosotros mismos no podemos tenerlos. Podremos poner una máscara y hacer que tenemos algunos de ellos, pero cuando sea y se vea la realidad del corazón, vamos a ver que no hay nada, porque sin Dios no somos nada. Por eso cuando a Jesús le dijeron maestro bueno, él dijo: ¿qué? Hay solo uno bueno, y se llama Dios, Padre que está en los cielos. Él es bueno. Y esa bondad a través del Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos enseña, nos ayuda. A eso que tenemos que hacerlo en la iglesia primitiva: predicar, no cesar de predicar la palabra, no cesar, no parar. Pero ¿por qué estás tan enredado
y tan empecinado en buscar una cosa y otra y los errores del uno y decir que el uno es así, que el otro es así, que ese no es un verdadero cristiano porque hace esto o aquello. Preocúpate por ti mismo, hacer lo que tienes que hacer. Soy la iglesia. Dígase allá a sí mismo, diga: yo soy la iglesia, yo aún soy su iglesia. Yo soy la iglesia. Y tengo estas responsabilidades tan poderosas en mis manos que tengo que cumplir. Tengo la responsabilidad de orar, de predicar, de mantener la unidad, de ser sujeto y fiel, de escuchar la palabra de parte de mis autoridades, de leer la palabra, de recibir la doctrina, de ayunar, de predicar, de orar por los enfermos, de orar por los muertos cuando el Señor me diga, para hacerlo. Ahora tampoco es que Jesús iba resucitando a cuanto muerto aparecía, pero el que fue su voluntad lo resucitó. Lo mismo hizo Pedro, lo mismo hizo Pablo, y lo mismo podemos hacer tú y yo. Porque el Señor dijo: cosas mayores harán los que creen en mi nombre. Y ese es el tiempo de que la iglesia entienda que está aquí en la tierra para salar. Está aquí en la tierra para preservar. La sal preserva y da sabor. La sal no deja que se pudra la carne y le da sabor. Esa es la misión de la iglesia. Preservar esta tierra. ¿Y por qué se está pudriendo? La iglesia tiene que levantarse y ser diferente. Saborear esta tierra, darle sabor a esta tierra. Somos los llamados a, en medio de las tinieblas, traer luz, en medio del conflicto traer paz, no más conflicto. Hermano, entienda, usted no lo llamó el Señor a poner conflicto y a dar dolor de cabeza. El Señor lo llamó a traer paz, a traer vida, a traer gozo, a hacer luz. Ahora vamos también a ver los problemas de la iglesia primitiva, algunos porque no tenemos tiempo para todos. Les invito a que lean Hechos. Y vemos en la iglesia primitiva que hubo murmuración. Hechos capítulo 6 versículo 1 dice así: en aquellos días, como crecían en número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hubo murmuración. Como siempre, entonces unos ya como eran de diferente región, ya se sentían que había preferencia por uno y por los otros no, que los otros los estaban desatendiendo y los discípulos haciendo de todo, los apóstoles, perdón, y entonces toda la gente allí. Entonces ellos escucharon la murmuración, pero mire cómo se corta la murmuración. Ellos los llamaron, les dijeron qué es lo que sucede y vamos a hacer algo. Entonces, si usted siente que no se está haciendo la labor, entonces trabaje, hermano, porque es que ellos estaban murmurando que los apóstoles no estaban atendiendo correctamente. Entonces ellos dijeron: no podemos ocuparnos de todo. Nosotros nos vamos a ocupar de la palabra, de la oración, y ustedes se van a ocupar del servicio a los otros. Pero a veces nos encargamos de criticar, de murmurar y trabajamos poco. Y es que el que más murmura es el que menos trabaja. El que más critica los diezmos es el que menos da. Y entonces dieron esa solución y los pusieron a trabajar. Ahí en el versículo 2 muestra: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Busquen pues hermanos de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, porque es que a veces queremos que el Señor nos llame a servir y que nuestros pastores nos pongan a servir y no estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de demonios, y así queremos servir al Señor. Estamos llenos de pecado y así queremos servir al Señor. Y solucionaron el problema con que todos se pongan a trabajar más bien.
en vez de estar hablando. Ahora vemos también que se encontró hipocresía y engaño en la iglesia. Y vemos allí la historia de Ananías y Zafira. Yo se la voy a contar porque está aquí en Hechos también. Pero es larguita y nos demoramos mucho. Y entonces estaba Bernabé. Allí antes de ellos dice que Bernabé vendió todo lo que tenía, su propiedad, y vino y la puso a los pies de los discípulos para que ellos administraran como quisieran para el servicio de Dios. Y entonces estaban ellos allí, y Ananías y Zafira eran una pareja, y ellos vieron, pero Ananías y Zafira aparentemente eran iguales a Bernabé. La gente los veía y también fueron y vendieron su propiedad y vinieron y la trajeron a los pies de los apóstoles. Pero había una gran diferencia entre Bernabé y Ananías y Zafira, y era el corazón. En el corazón de Bernabé había sinceridad, amor al Señor y a los demás. En cambio, en el corazón de Ananías y Zafira había un amor por el dinero. Y aparte de amor por el dinero, había un deseo de ser alabados por la gente. Muchos se desaniman porque no les alaban, porque no les dan una palmadita, porque no los ponen a figurar. Y esto era lo que les pasaba a Ananías y a Zafira. ¿Y saben qué les sucedió? Ellos fueron y trajeron el dinero de la venta de esa propiedad. Pero como había amor al dinero en su corazón y lo único que querían era ser exaltados, ellos dijeron, bueno, digámosles, la vendieron en 10 millones, un ejemplo, y dijeron, digámosles que la vendimos en 5 millones, guardemos estos 5 y entregamos los 5. Y el apóstol le preguntó, ¿ustedes vendieron la propiedad en 5 millones? Le preguntó primero al esposo y él dijo sí. Y entonces le preguntó después a ella y le dijo que sí. Y cada uno en su tiempo, él les dijo, por cuanto le han mentido, no a mí, sino al Espíritu Santo, porque usted y yo podemos querer poner máscaras y apariencia de piedad, pero el Espíritu Santo es el que pesa los corazones, y la hipocresía estaba en el corazón de ellos. Solo querían agradar al ojo, a la persona, mas no a Dios. Y en ese momento cayeron muertos, tanto el uno como el otro. Porque es que cuando servimos al ojo, al hombre, cuando estamos pendientes de que nos alaben, viene una muerte espiritual, y la persona, al no ser alabada, siente un desánimo. Al que no le dieron púlpito siente desasosiego, porque no lo pusieron a figurar, se siente mal y entra en una muerte espiritual. En ese momento ellos murieron físicamente. ¿Pero por qué murieron físicamente? Porque el Señor quería dar una señal y mostrar cómo eran las cosas espiritualmente hablando. Y entonces así mismo sucede. Y eso sucedió allí. Pero ¿cómo contrarrestaron ese problema los apóstoles? A través del poder del Espíritu Santo, que es el que desenmascara el pecado y da muerte. Y trae muerte espiritual a la gente como consecuencia de las situaciones. Vemos, hermanos, que la iglesia primitiva daba su vida por Cristo. Nosotros, que estamos dispuestos a dar, si medio nos llaman la atención y ya nos vamos, ya no queremos seguir en esa iglesia, si nos quieren poner orden en algo y ya no queremos, ¿será que cuando venga el momento de entregarnos, si en este tiempo, en esta generación es el tiempo de sacrificarnos por Cristo, será que vamos a poder hacerlo como la iglesia primitiva, que se amaban entre ellos? Se amaban y entregaban su vida por amor al Señor. Porque esto lo vemos en medio del sufrimiento, en medio del martirio, iban creciendo. Pablo fue encarcelado y luego decapitado. Santiago, el hermano de Juan, fue decapitado por Herodes. Y si enumeramos, Esteban también fue muerto, uno de los diáconos que nombraron allí para dar solución al problema. O sea, si vamos a ver todos estos apóstoles, tengo aquí la lista, pero ahora empezamos a decirla, murieron por la causa del Señor. Muchos discípulos que no son nombrados allí. Y nosotros, como iglesia de hoy, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Yo quiero que veamos un pequeño video para que ilustremos un poco.
Tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que nos salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes, tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta el atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya no baila. Bueno, ya después de haber visto el video, que el Señor y el Espíritu Santo nos haga entender cuál es el papel que debemos desempeñar, el rol nuestro como iglesia. Aún seguimos siendo su iglesia. Levántate, iglesia. Como decía el pastor en el culto pasado, el jueves, despiértame, Señor. Dígale al Señor, despiértame, porque yo sigo siendo tu iglesia y quiero ser esa sal que sala y que no ha perdido su sabor.
Dígale al Señor, yo quiero ser esa luz que alumbra en medio de las tinieblas. Yo quiero ser, Señor, lo que tú me has mandado a hacer como iglesia. Que las puertas del Hades no puedan prevalecer. Pero muchas veces no solo son los ataques externos, sino que en la misma iglesia, yo como iglesia, sirvo para atacar a otros. Señor, ayúdame a ser una iglesia, a ser esa iglesia que sirve, que se levanta, que no pierde su sabor. Ayúdame, Señor. Hoy levanto mi oración rogándote, por favor, que tu iglesia sea levantada en este tiempo a cumplir tus propósitos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, entonces que el Señor les bendiga y recuerden, nunca olviden que somos su iglesia.